Buenos días, distinguida tutora. Recibo un saludo de parte del maestrante Boris Luis Antuni Chantún. La motivación en sentencia de los tribunales penales del Ecuador. Mi investigación se ha basado en la motivación, si existió o no, en la sentencia 1328-17-EP/21. Como introducción, la motivación es un principio esencial en la administración de justicia que exige que toda resolución judicial esté debidamente fundamentada en hechos comprobados y en el marco jurídico aplicable. Bueno, empezando con el análisis, la sentencia 1328-17-EP/21 de la Corte Constitucional del Ecuador aborda una acción extraordinaria de protección presentada por el señor David Francisco Simbaña Grefa, quien alegó la vulneración de su derecho a la defensa, particularmente en la garantía de recurrir al doble conforme. La Corte determinó que aunque existieron procedimientos que siguieron la formalidad de notificación, las omisiones del tribunal en el manejo del recurso oral interpuesto derivaron a la violación de estos derechos fundamentales. Como narración de los hechos del caso, el caso se centra en la situación en que el señor David Francisco Simbaña Grefa, condenado por el Tribunal de las Garantías Penales de Napo el 17 de abril del 2017 a 29 años 4 meses de prisión por el delito de violación con circunstancias agravantes. Los hechos que llevaron al planeamiento del problema jurídico incluyen una condena inicial. El tribunal notificó que la sentencia escrita al proceso mediante los correos electrónicos registrados en el expediente. Sin embargo, Grefa alegó que esos correos estaban incorrectamente digitados y que la notificación jamás llegó a sus defensores. Por el intento de apelación durante la audiencia del juzgamiento, el defensor del procesado intentó apelar oralmente al fallo. El tribunal desestimó la apelación calificándola de prematura, ya que según la normativa las apelaciones deben presentarse por escrito tras la notificación de la sentencia. Otro punto, la acción extraordinaria de protección. El procesado argumentó que estas acciones vulneraron su derecho a la defensa y al doble conforme, impidiéndole así recurrir a la sentencia ante un tribunal superior. Bueno, de aquí me he basado en ciertas preguntas para llegar a la problemática y a la solución de acuerdo a mi investigación. ¿Hubo vulneración del derecho al debido proceso y a la defensa del procesado? ¿El rechazo del recurso de apelación oral por parte del tribunal vulneró el derecho al doble conforme y dejó al procesado en la indefensión? Otra pregunta sería, ¿fueron enviados los correos electrónicos a la dirección correcta proporcionadas por el procesado? ¿El sistema de notificación utilizado garantizó el conocimiento efectivo de la sentencia? En la apelación oral, ¿el tribunal actuó correctamente al calificar la apelación oral como prematura? ¿El tribunal debía advertir a la defensa sobre la forma y plazos correctos para apelar? En las garantías del doble conforme, ¿la falta de oportunidad para apelar afectó el derecho al procesado a una revisión amplia e integral de la sentencia? Como respuesta a estas cuestiones podría ser: la Corte determinó que la sentencia fue notificada correctamente a los correos electrónicos vinculados al sistema judicial. Sobre la apelación oral, la Corte concluyó que el tribunal debió gestionar de manera más adecuada el recurso oral, así señalando explícitamente al defensor del procesado los pasos a seguir para garantizar aquí dentro del marco legal. Sobre el derecho al doble conforme, la Corte declaró que la actuación del tribunal limitó al derecho al doble conforme, al no permitir que el procesado accediera a una instancia superior para la revisión del fallo del condenado. Si hablamos en ratione decidendi, el derecho a la defensa y al debido proceso, la Corte consideró que el derecho a recurrir consagrado al artículo 76 es esencial para garantizar una revisión judicial de todas las decisiones condenatorias. Y la garantía del doble conforme. Esta garantía implica que toda persona condenada tiene derecho a su caso sea revisado íntegramente por un tribunal superior, lo que aquí en este caso no se garantizó. El obiter dicta, la Corte resaltó la importancia de que los tribunales actúen con proactividad para evitar la indefensión, especialmente en casos donde los derechos fundamentales puedan verse afectados por errores procesales o negligencias de los abogados defensores. Bueno, yo me basé en una tabla
para así calificar las deficiencias motivacionales. Un estándar de suficiencia de las motivaciones en esto abarca los tipos, los vicios. Me baso en preguntas y respuestas para llegar con claridad a una conclusión justa. Aquí, hablando de inexistencia, ¿carece totalmente de fundamentación normativa? Yo creo que no, porque la sentencia contiene una fundamentación normativa sólida basada en la Constitución del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal y la jurisprudencia relevante de la Corte Constitucional. En la fundamentación fáctica, ¿carece totalmente de fundamentación fáctica? Pues no, porque la sentencia incluye descripción detallada de los hechos del caso desde las resoluciones del tribunal y de las garantías penales de Napo. Así, hablamos de la insuficiencia. Existe insuficiente fundamentación normativa. La fundamentación normativa es suficiente y clara, estableciendo de manera adecuada la relación entre los hechos, los derechos alegados y las normas aplicables. ¿Existe insuficiente fundamentación fáctica? Pues tampoco, porque la Corte revisa de manera detallada los documentos del expediente, incluyendo las notificaciones realizadas y los correos electrónicos utilizados en todas las actuaciones procesales. En la apariencia, en la incoherencia, ¿existe incoherencia lógica normativa? Pues tampoco, porque la argumentación normativa es coherente y lógica, siguiendo un hilo argumentativo claro entre normas constitucionales y su aplicación en el caso en concreto. En la inatinencia se esgrimen razones jurídicas que no tienen que ver con el punto controvertido, pues las razones jurídicas están directamente vinculadas con el objeto de la acción extraordinaria de protección, centrada en el derecho y a la defensa del doble conforme. En la fundamentación fáctica se esgrimen razones fácticas que no tienen que ver con el punto controvertido. Pues no, porque los hechos analizados son relevantes para resolver los problemas jurídicos planteados. En la incongruencia, ¿existe incongruencia normativa frente a las partes? Pues no, porque la sentencia responde de manera equitativa a los alegatos presentados por ambas partes. ¿Existe incongruencia normativa frente al derecho? Pues tampoco, porque la Corte actúa en concordancia con los principios constitucionales y la normativa legal aplicable. En la fundamentación fáctica, ¿existe incongruencia fáctica frente a las partes? Pues no, porque la descripción de los hechos es coherente y no contradice las alegaciones de las partes. En la incomprensibilidad, ¿existen fragmentos de la sentencia que no son razonables, inteligibles para un profesional de derecho o un ciudadano? Pues no, porque la sentencia es clara, precisa, razonable, comprensible para un profesional del derecho o un ciudadano con conocimientos básicos en la materia. En la fundamentación fáctica, ¿existen fragmentos de la sentencia que no son razonables? Pues no, porque los hechos están explicados a detalle y de manera comprensible. Bueno, haciendo una pregunta, ¿la sentencia analizada debe ser anulada por déficit de motivación? Pues mi respuesta fue negativa, fue no. Justificando mi respuesta sería, la sentencia 1328-17-EP/21 de la Corte Constitucional del Ecuador cumple con los estándares de suficiencia requeridos para una resolución judicial. Este cumplimiento se evidencia en una fundamentación normativa fáctica adecuada. Además, la coherencia lógica en su argumentación, que asegura que no existen deficiencias de motivación que comprometan una validez jurídica. En cuanto a la fundamentación normativa, la sentencia se basa en disposiciones claras y aplicables, como lo dice el artículo 76 de la Constitución, que consagra el derecho al debido proceso, incluyendo las garantías de la defensa y el doble conforme. También recurre al COIP, que regula los plazos y las formas de apelación, y también a jurisprudencia relevante de la misma Corte Constitucional. Pues como mi conclusión, esta no debe ser anulada porque cumple con los estándares de motivación exigido por la Constitución del Ecuador y la jurisprudencia constitucional. La fundamentación normativa es adecuada y suficiente, ya que la Corte Constitucional aplica de manera correcta y clara los principios del debido proceso y las garantías de la defensa y el doble conforme. Bueno, como conclusión personal, me tomé el tiempo de revisar la sentencia, distinguido tutor, entonces revisé. Y en muchos casos esto más parecía, hablando no de manera técnica, el abogado defensor estaba acostumbrado a poner más y más trabas para seguir
alegando, defendiendo a la persona a la persona procesada. Entonces, por último, se llegó a esta conclusión. Mediante mi investigación, mediante todo el trabajo que se hizo en esta materia, en estas clases, llegué a esta conclusión. Me ha servido bastante, la verdad. Son cosas que ni en la universidad no entendía y ahora las entiendo perfectamente gracias a las clases. Por el problema de la luz no he tenido la oportunidad de asistir mucho a las clases. Me tocó revisar las clases pregrabadas, leer bastante. Estuvo bastante complicado porque en este momento me encuentro en un lugar donde no hay señal telefónica, entonces por ende no hay datos. Entonces súper complicado, estuvo muy duro. De antemano le pido disculpas por un poco la lectura, ya que como verá mi trabajo es un poquito más largo. De las 5 hojas son 10 hojas, entonces quería puntualizar cada tema de acuerdo a mi investigación para así llegar a una conclusión correcta y hacerle entender a usted como nos enseñó la manera correcta de captar si hubo motivación o no en dicha sentencia. Muy agradecido con sus ponencias, con sus exposiciones, con sus clases, muy feliz, muy admirado, y espero que otra vez poder tener el honor de recibir sus clases, distinguida tutora. Bendiciones, muchas gracias y fue un placer, estimada tutora.